Ok, un cordial saludo a todos. En esta pequeña presentación que voy a hacer, vamos a tratar de abordar algunos conceptos básicos previos a la implementación del método de Monte Carlo. Hay muchas variaciones de este método y naturalmente van dirigidas según la especialidad, la carrera, el tipo de problemas que se quieran solucionar. Nosotros lo vamos a llamar un método de Monte Carlo primera generación. Muy bien, lo que quiero que recordemos en primer lugar es que veníamos haciendo con una serie de datos que nos suministraban, cómo convertimos ese conjunto de datos básicamente en una unidad de tendencia central, una medida de tendencia central que llamamos promedio y una medida de dispersión que llamamos desviación estándar. Entonces vamos a hacer voy a presentar una serie de ejemplos, ecuaciones. Lo que quiero que hagan ustedes básicamente es, con otras funciones, repetir este procedimiento y llegar a unas conclusiones. Vamos a trabajar en un primer momento con una sola variable, con funciones de una sola variable. Lo que ocurre es que esta variable que vamos a trabajar generalmente es x. Esta x en la que vamos a trabajar va a estar en varias formas: función lineal, función cuadrática, podemos trabajar también función exponencial, función logarítmica. Y lo que quiero que miremos en este momento particularmente es cómo se comporta el promedio y la desviación estándar cuando yo someto esa variable independiente x a una serie de transformaciones lineales y no lineales. Hay una serie de ecuaciones y teoría al respecto que no vamos a abordar, sino que de forma pragmática vamos a mirar cómo se comporta. Entonces, este archivo que estoy trabajando, se los voy a enviar a sus correos, lo van a tener de base. Simplemente lo que quiero que hagan, repito, es trabajar con otras ecuaciones y que realicen básicamente el mismo procedimiento. Muy bien, entonces demos inicio a esta clase virtual, por llamarla así. Vamos a trabajar con un listado de, como lo hacemos generalmente, 50 números. Cuando yo trabajo con 50 números, bueno, más de que es un número mayor de 30, vamos a pensar que voy a trabajar con una muestra de tamaño considerable, por lo cual voy a trabajar con la desviación estándar poblacional, la cual ustedes ya saben obtener. Sin embargo, que vamos a hacer todo el proceso. Entonces generemos una lista de números de 50 números aleatorios. Muy bien. ¿Qué característica van a tener estos 50 números aleatorios? Bueno, en primer lugar, estos números los vamos a llamar X. Son los valores que toma una variable aleatoria de, de nombre X. Esta X será minúscula porque son los valores que toma la variable aleatoria. Y vamos a tomar números aleatorios que estarán, en este caso, entre 10 y 20. Y aquí están estos 50 números. Voy a colocar aquí la nota entre 10 y 20, porque luego ustedes tomarán otro rango. Entonces, por el momento, vamos a dejar estos números constantes. Ok. ¿Qué vamos a hacer con estos números? Pues encontremos los estadísticos elementales. Vamos a tomar promedio y desviación estándar, como les decía, poblacional en este caso. Vamos a utilizar esta que estoy señalando acá.
Ok, muy bien, vamos a dejar esto con 4 decimales de esta manera. Ok, vamos a hacer la siguiente operación. Voy a imaginarme que esta variable aleatoria x voy a multiplicarla por una constante. En este caso, la constante que voy a utilizar es c igual 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener una nueva función que se llama 0.5x. ¿Quién es x? Es este valor, es este valor de x. Entonces, naturalmente, la operación que vamos a hacer es 0.5 por este valor. Y vamos a hallar nuevamente el valor promedio y desviación estándar poblacional para este conjunto de datos. Vamos a hacer la comparación entre este valor que hemos obtenido de valor promedio y el valor que habíamos obtenido previamente. Este valor lo vamos a dividir entre este. ¿De dónde viene ese 2? Naturalmente es el inverso multiplicativo de este. ¿Lo quieren ver de otra manera? Este 0.5 corresponde a este 0.5. Entonces, ¿qué deducimos? Si tengo una función, que en este caso es x, y creo una nueva función, lo que algunos pueden llamar transformación lineal, multiplicándola por una constante, el valor del nuevo promedio será el promedio anterior por el valor de esa constante. Yo creo que ustedes ya alcanzan a divisar que ocurre lo mismo si yo divido este valor entre este. Entonces se está cumpliendo para el valor promedio y la desviación estándar, en este caso poblacional. Eso es lo que quiero que vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer rápidamente una gráfica para estos valores. Entonces, ustedes ya saben la forma en que yo trabajo las gráficas siempre. Con esta opción de dispersión. Entonces agreguemos una serie. Simplemente quiero que los valores que estén graficados en X sean estos. Estos números ordinales que me están diciendo que orden, pues estoy tomando estos valores. Y para Y tomamos el valor de la variable aleatoria X. Vamos a aprovechar y agregamos de una vez la segunda función. De este modo para tenerlos en la misma gráfica. Entonces tengamos presente por favor que cuando hago una transformación lineal de este tipo, el valor promedio se modifica de acuerdo con el valor de la constante, valor promedio y desviación estándar. Muy bien, pues demos un salto. Vamos a pasar ahora
a una función de un exponente mayor. Esta función es lineal porque el exponente de x es 1 y está arriba, está multiplicando. Entonces intentemos esto con una función cuadrática, una función exponencial. Entonces la siguiente sería una función cuadrática. Entonces lo que quiero que ensayemos ahora es simplemente el valor de x elevado al cuadrado. ¿Quién es x? Este valor de nuestra variable aleatoria. Entonces la función que voy a hacer es el número va a ser este y la potencia va a ser 2 en este caso. Pero vemos que está bien planteada, ¿no? 11 al cuadrado 121, 12 al cuadrado 196, 12 cuadrado 144, perdón, 14 cuadrado 196. Muy bien. Entonces paso a seguir. Hallar el promedio de estos valores aleatorios pero elevados al cuadrado. Ok, muy bien, estos son los resultados que obtenemos. Entonces, perdóname, pero quiero bajar esto a 4 cifras decimales. Vamos a ver la relación que hay entre este número y este. Si dividimos, obtenemos este guarismo. Si divido acá, obtenemos este valor. Entonces, está claro que no se cumple la misma relación que acá. ¿De acuerdo? Miremos cuál es el cuadrado de este. Entonces, el punto que quiero que vean es, cuando multiplico por una constante, en este caso un medio, el valor promedio se ve afectado por un medio. Lo mismo la desviación estándar. Cuando yo elevo la función al cuadrado, me doy cuenta que no se cumple esa conclusión que sacamos ahorita. Miren, si fuera el cuadrado debería darnos 214, está por encima, y en este caso mucho menos. La desviación estándar poblacional que fue de 3, al multiplicar por 0,5 fue la mitad, un medio, está bien. Al elevar al cuadrado, el cuadrado debería ser 9, pero eso no se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a generar otros conjuntos de datos y vamos a mirar qué ocurre con el comportamiento del valor promedio de desviación estándar cuando aplico una función potencial. Entonces por el momento vamos a dejar aquí. Ok. Entonces, una de las posibilidades que nos ofrece el método de Monte Carlo es calcular desviación estándar y valores promedios de una función compuesta como esta que vemos acá, la número 1. Entonces, si se fijan, tenemos el caso función lineal, o sea, multiplicado por una constante, función cuadrática, función cúbica
y en este caso función elevada a la cuarta potencia. Entonces, como lo podemos ver nomás aquí en este caso de una función cuadrática, no hay una relación directa entre el promedio de esta y el promedio de otras potencias. Por eso el método que vamos a mirar de método de Monte Carlo nos va a ayudar a estimar unos valores por más complejas que sea la función. En este caso tenemos funciones de una sola variable. ¿Cuál es la variable aquí? La función está en términos de x, la variable es x. Lo que ocurre es que aparece en diferentes grados. Esta es una función polinómica. Quiero recordar, bueno, esta es una función racional y ya aparecen otro tipo de funciones: exponencial, trigonométrica, trigonométrica inversa. Entonces, para funciones como estas, no será tan elemental hacer una tableta de Excel y deducir la relación que hay entre la función, entre la variable aleatoria y la función que yo estoy estudiando. Esta función la vamos a llamar función objetivo. Muy bien, entonces para nuestro siguiente ejemplo, vamos a trabajar con la función objetivo del punto 1. Vamos a abrir una nueva hojita acá. Ok, esta la vamos a llamar función objetivo. ¿Qué vamos a hacer con esta función objetivo? Vamos a partir del mismo conjunto de datos de acá y vamos a evaluar el valor promedio y la desviación estándar para cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tomamos la función constante, que sería un término independiente para este conjunto de valores, pues no tendremos un resultado diferente a 29. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar este término de aquí lo vamos a agrupar en uno solo. Vamos a incluir el signo. Entonces, este sería el primer término. El segundo término va a ser este, que ya hicimos el procedimiento para la función cuadrática. El tercer término sería este, menos 32x cubo. Y pues el cuarto término sería 4x a la 4. Entonces, iniciemos. Variable aleatoria es esta. Este es nuestro conjunto de salida. Es muy importante que lo tengan claro porque yo les voy a dar otro intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, primer grupo, como les señalaba antes, es menos 95x más 29. Bueno, aquí parece que nos toca agregar aquí una comilla para poderla hacer. Ok. Entonces reemplazamos la función menos 95 veces este valor más 29.
para los 50 valores que tenemos acá. Si recordamos, teníamos para nuestros valores iniciales, o sea estos, un valor promedio y una desviación estándar equivalentes a esta. Entonces vamos a repetir el cálculo para esta columna. Miremos qué relación hay entre esta y esta. Y miremos qué relación hay entre esta y esta. Fíjense, este 95 es el coeficiente de x para la desviación estándar, pero para el valor promedio no es así. Porque si ustedes dividen este valor entre este, hay una cantidad diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos nuestro primer término, menos 95x más 29, menos 95x más 29. Tenemos el valor promedio que va entre las celdas 9 y 58, celdas 9 y 58. Ok. Entonces vamos a hacer ahora el siguiente término, que será 89 por el valor de la variable elevado al cuadrado. Vamos a ampliar esto a ver si es que no se alcanza a ver bien. Bueno, entonces tenemos nuestro coeficiente, que es 89 por una potencia. ¿Cuál es la base? Es x, y el exponente en este caso será 2. Estos son los resultados que obtenemos. La gráfica de esta función, ya la tenemos por aquí. Tiene esta forma. Este ejercicio es tomado del cálculo de Serwe de la séptima edición. Entonces yo también les voy a anexar, si les parece, este material para que revisen la forma de este primer punto. Aparece puntos de inflexión, máximo, mínimo, locales, porque en absoluto solo hay uno. Ok. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros sabemos, entendemos que estos valores están calculados para un valor determinado de x, pero lo que encontramos en la realidad física y técnica, si lo vemos desde un desde un punto de vista probabilístico, es que estos valores de x oscilan entre un valor promedio más una desviación, más dos desviaciones, más dos desviaciones estándar, y valor promedio menos una, dos o tres desviaciones estándar. Entonces, por eso es que hacemos este análisis probabilístico, porque somos conscientes que el valor de x no tiene un valor,
O sea, no está definido por un solo número, sino que está variando de acuerdo a unas distribuciones de probabilidad. En nuestro caso, estas distribuciones de probabilidad las estamos tratando de escribir por medio de valores promedio y valores de desviación estándar, como es el caso aquí. Ya que son 50 datos, tomamos desviación estándar poblacional. Ok, entonces siguiente paso. Promedio de estos números y desviación estándar de estos números. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto, como les decía hace unos minutos, vamos a hacer la gráfica. Vamos a tratar de hacer una gráfica y de mirar el comportamiento de cómo va variando el valor promedio de la desviación estándar conforme voy cambiando la forma de la función. Nuestro siguiente término, ¿cuál es? Nuestro siguiente término es el término cúbico y por último el valor de la cuarta potencia. Entonces vamos a hacerlo aquí por completo, pues para que ustedes queden con la vita lista, con esos valores. El siguiente es menos 32x al cubo, como bien lo pueden ver. Entonces, muchachos, si se fijan, debe haber alguna relación polinómica sin duda entre este valor. Cuando lo multiplico por 1 le sumo una constante. Cuando lo multiplico por aquí, cuando lo multiplico por x a la 1 y le sumo una constante, cuando lo elevo al x a la 2, lo multiplico por una constante. Cuando lo elevo por x a la 3, lo multiplico por una constante. Entonces, para terminar y poder decirles lo que tienen que hacer a continuación, hacemos lo siguiente. Entonces verifiquemos que todos estos cálculos estén desde la fila 9 hasta la 58. Muy bien, ¿de acuerdo? Y lo mismo para valor promedio. Ok, entonces ¿para qué he dejado estos espacios acá? Para estas funciones polinómicas voy a dividir este valor que tenemos aquí, lo voy a dividir entre este 89, este entre este menos 32 y este entre este 4.
para que después podamos hacer la gráfica que les voy a pedir. Entonces eso lo voy a hacer aquí. En este caso, lo voy a ir entre menos 32 y en este caso lo vamos a ver también entre menos 32. Si ustedes se fijan, como es natural, como es de esperarse debido a la formulación, la desviación estándar no se ve modificada por el signo. No se ve modificada por el signo, si ustedes lo recuerdan, la fórmula de desviación estándar. Vamos a buscarla aquí. Tiene en cuenta los términos a al cuadrado. Por eso no se va a ver modificada por el signo menos de este coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces para la gráfica que les voy a pedir vamos a suprimir el signo. Es por eso. ¿De acuerdo? No lo olviden. Ok, finalmente tenemos este valor promedio dividido entre 4 y desviación estándar dividido entre 4 porque es el valor que aparece aquí. Muy bien, entonces, ¿qué deben hacer hasta este paso? Van a repetir el mismo procedimiento, por favor, desde que hicimos esta hoja, y aquí discúlpeme, desde que hicimos esta hoja, con la misma función. ¿Con qué diferencia? Nosotros estamos trabajando entre números, con los números que hay entre 10 y 20, ¿de acuerdo? Esos son números aleatorios que salieron, que se generaron aquí entre 10 y 20. Es decir, aquí en la curva no se alcanzan a ver porque este dominio está en la función entre 0 y 4. Nosotros estamos tomando entre 10 y 20. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo entre el primer intervalo que está entre 0 y 10. Aquí voy a colocar 10 y 20. Y estos van a estar entre 0 y 10. ¿De acuerdo? Ahí están los valores, 50 valores con los que vamos a trabajar. Muy bien, ¿qué me gustaría que miraran? ¿Qué pasa con estos coeficientes? ¿Recuerdan esta relación? Los vamos a marcar aquí. Miren estas magnitudes.
Y miren que estas magnitudes cambiaron. ¿Sí? Lo cual tiene, pues es algo muy obvio, es una conclusión muy inmediata, porque el conjunto de números que yo estoy examinando están entre 0 y 10 en este caso, y en este caso están entre 0 y 20. Entonces, por supuesto que el valor promedio y la desviación estándar deben cambiar. ¿Qué es lo que no va a cambiar? La función. Entonces, una de las grandes ventajas de este método de Monte Carlo es, por un lado, me evita ponerme a examinar qué ocurre con estos estadísticos cuando va cambiando la función, a pesar de ser la misma variable aleatoria de entrada, o sea x. Ya vimos que para un comportamiento lineal simplemente se multiplica desviación estándar y promedio por este valor de coeficiente que fue 0,5. Pero cuando son funciones cuadráticas cúbicas de cuarto grado y en adelante y otro tipo de funciones, la relación es mucho más compleja. Monte Carlo me permite trabajar rápidamente de una forma muy eficaz con esas variaciones. Y por otro lado, en el momento que ya he formulado el algoritmo para método de Monte Carlo, puedo tomar cualquier intervalo. En este caso miren cómo varía entre 0 y 10 y cómo varía entre 0 y 20. Puedo tomar cualquier intervalo y él me va a hacer los ajustes respectivos para desviación estándar y valor promedio. Esas son las grandes ventajas de trabajar con el método de Monte Carlo.